Pues hola de nuevo a todas y todos y me corresponde el honor y el placer de moderar y coordinar esta primera mesa de la jornada. Antes de hacerlo, me van a permitir que dé las gracias a Fuensanta Nieto por su magistral conferencia, muy inspiradora y con esos proyectos, algunos de ellos tan cercanos porque se han intervenido en museos dependientes de la subdirección como Valladolid en su día o actualmente Sorolla, y yo quisiera resaltar, como hablábamos, ese verdadero ejemplo de equilibrio y de respeto entre memoria e innovación, ¿no? Como ella misma decía. Creo que son proyectos que representan de manera magistral ese equilibrio y ese respeto entre el pasado y la memoria, pero proyectándose al futuro, ¿no? Y con esa capacidad de innovación. Así que enhorabuena y gracias de verdad porque aprendemos muchísimo. Y bien, vamos a dar paso a esta mesa que, como decía, es un verdadero honor, es un placer, porque creo que se ha conseguido a través de este programa del encuentro de hoy, por cuyo acierto felicito también a Isabel Izquierdo como directora del Museo Arqueológico Nacional y a todo su equipo, Daniel Muñoz, Carmen Marcos. Creo que ha conseguido incluir en el programa ejemplos de muy diverso calado, alcance, incluyendo renovaciones integrales, arquitectónicas, procesos de reforma museográfica, es decir, una variedad, ¿no?, en la tipología de intervenciones que nos permiten rastrear retos comunes, pero también contingencias y cuestiones específicas. Por tanto, bueno, gracias de nuevo por esta oportunidad y quisiera, desde luego, agradecer a todos los participantes por su generosidad. Contamos con unos ponentes que por perfil y trayectoria nos van a aportar toda una serie de conocimientos desde su excelencia profesional. Directoras, directores, colegas y compañeros de profesión, a quienes agradecemos mucho que hoy compartan proyectos tan destacados. Sin más, a continuación voy a ir presentando a cada uno de los participantes para dar paso a sus presentaciones, tras las cuales invitaremos a todos a sumarse a la mesa para abrir una ronda de preguntas y de debate y de intercambio, ¿no?, de cuestiones. Bien, en primer lugar, es un placer presentar a Marisol Gil de los Reyes, querida Marisol, directora del Museo Arqueológico de Sevilla. Ella es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla e inició su carrera profesional como arqueóloga en la ciudad de Carmona. Allí permaneció durante casi 14 años, de los cuales ejerció durante más de 10 como directora del Conjunto Arqueológico de Carmona. Ha estado vinculada a proyectos de investigación de la Universidad de Sevilla relacionados principalmente con la protohistoria sevillana. En el año 2000 fue nombrada directora del Conjunto Arqueológico de Itálica, hasta que en 2005 pasó a ser jefa de servicio de museos y conjuntos arqueológicos y monumentales de la Dirección General de Museos de la Junta de Andalucía. En el año 2014 ocupó puestos de asesora y jefe de departamento de museos hasta que en 2018 fue nombrada directora del Museo Arqueológico de Sevilla, del que sigue estando al frente en la actualidad. Marisol, además, es miembro de la comisión asesora del conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera y hoy nos va a compartir pues, un proyecto en el que estamos también desde el Ministerio embarcados, que es el proyecto de remodelación integral del Museo Arqueológico de Sevilla, que, como sabéis, cerró al público en enero de 2020, justo antes de la pandemia, para abordar esta importante remodelación integral. Sin más, doy paso a Marisol. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Hoy es un día que es casualidad, pero me gusta recordarlo porque hace hoy 79 años que abrió las puertas al público el pabellón de Bellas Artes de la exposición del 29. Así que el 29 de mayo abrimos en esa segunda sede el Museo Arqueológico de Sevilla. Quiero dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional, a Isabel,
por darnos la oportunidad de reflexionar y de debatir acerca de los cambios y de las transformaciones que viven los museos arqueológicos. En este sentido, yo he estado estudiando la situación y considero que somos muchos los afectados y que, qué decir del nuestro, que vive, yo lo calificaría de un momento apasionante, porque lo que estamos viviendo es una rehabilitación integral tanto de arquitectura como de museografía. Nuestro proyecto es un proyecto que salió, que tiene una peculiaridad con respecto a otros, que es que en este caso la rehabilitación afecta a la arquitectura y a la implantación museográfica. El Museo Arqueológico de Sevilla es un museo de titularidad estatal y gestión autonómica, un museo arqueológico que cuenta con una larga historia, cargado de vicisitudes, con sedes compartidas. En este caso, institucionalmente, el museo inició sus primeros pasos en 1842 como sección de antigüedades del entonces Museo de Pintura en el Convento de la Merced, aunque no fue hasta 100 años después, en los años 40 del siglo XX, cuando ya como Museo Arqueológico Provincial se traslada al que había sido Pabellón de Bellas Artes de la Exposición Iberoamericana. Es un edificio vinculado al regionalismo arquitectónico y fue proyectado por Aníbal González, construido entre los años 1912 y 1919. El Museo Arqueológico se integra en un jardín histórico donde Forestier llevó a cabo una de las operaciones paisajísticas más emblemáticas de la ciudad de Sevilla, dotándola de un jardín, el Parque de María Luisa, que acogería el núcleo principal de la Exposición Iberoamericana de 1929. La construcción se estructura en un bloque longitudinal que pueden ver en la imagen, con una planta rectangular atravesada por 9 cuerpos, siendo el central una gran sala elíptica, a cada lado de la cual se disponen 4 cuerpos hasta configurar una planta asimétrica del edificio. Estamos ante un edificio pensado para facilitar la circulación y la exposición, con un tratamiento de la luz cenital y lateral destinado a ofrecer un carácter especializado en la exhibición de las distintas colecciones, con una planta única y un sótano proyectado para aislar de la humedad la zona de exposición y para canalizar los servicios auxiliares de agua, electricidad, alcantarillado. Muchas de estas decisiones que proyectó Aníbal González fueron muy acertadas. Lo que no fue tan acertado fueron los usos que luego se le dieron y que se hicieron de manera no programada. De alguna manera, esto ha hecho que llegáramos a un edificio prácticamente colapsado. El edificio sufrió importantes transformaciones, como la mayoría de los grandes museos. Hoy se ha citado ese momento que viven los museos y esa afectación que tienen entre la reflexión que hay que compartir entre lo que es el cambio y la adaptación a los nuevos requisitos a los que nos tenemos que ir adaptando. El sótano o la cámara de aislamiento se ocupó muy pronto. Estáis viendo una imagen de la sala de prehistoria de exposición y ya una imagen donde estaba ocupada por todo el proceso que hemos realizado de evacuación de las colecciones. El edificio recibe el encargo a Félix Hernández. Compartimos en ciertos momentos el diseño de Félix Hernández en algunas instituciones andaluzas y en el año 1943 le encargan el proyecto de adaptación e instalación museográfica que fueron concluidas en 1946. Pero he de decir que casi desde el principio hubo necesidades espaciales, déficit de instalaciones, se crearon nuevas plantas y entre plantas para poder integrar nuevas necesidades que estaban destinadas, lógicamente, a áreas de almacenamiento, administración, talleres, salas de exposiciones temporales, etc. Los problemas, en este caso, no hicieron más que aumentar, porque llegó un punto en que la falta de espacio y la obsolescencia y saturación
de los almacenes provocaron graves problemas estructurales, tanto interiores como en la propia fachada. Humedades, problemas de accesibilidad, falta de servicio, complejidades en la circulación, sobre todo de piezas y particularmente en las circulaciones verticales, que sumado a la deficiencia en la presentación de la exposición, resultaba urgente e ineludible el abordar la rehabilitación integral arquitectónica y museográfica. Estáis viendo aquí unas imágenes ya finales con los problemas que he ido enunciando. El recorrido del proyecto de rehabilitación desde el año 2007, cuando se aprueba el Plan Museológico del Museo Arqueológico de Sevilla, hasta la crisis financiera de 2011, pues supuso una parálisis hasta que en 2018 se reactivó. Y llegados a este punto, no tengo más que decir que nunca agradeceremos lo suficiente, las personas que nos dedicamos a los museos, por la redacción de aquel documento tan importante para la redacción de los planes museológicos. Eso ha sido estratégico. Nosotros fuimos de los primeros en España y fue un plan museológico aprobado por el Ministerio y por la Consejería de Cultura. Así es que muchas gracias, Marina, porque te corresponde a ti ese momento y a todo tu equipo. La planificación ha estado en la raíz de procesos tan importantes como el cubicaje de los fondos, el cálculo de espacios y equipamientos para la nueva área de reserva externa, la elaboración de protocolos de almacenamiento, el diseño de la operación logística de embalaje y transporte, el establecimiento de un sistema de documentación fiable. Cada uno de esos proyectos se han ido integrando en un cronograma general que ha estado en permanente evolución. El plan museológico, he de decir que consolidó una visión que fue fundamental y que a pesar del tiempo transcurrido, estamos hablando desde el 2008 hasta el 2018, seguía teniendo vigencia. Y no era otra que el plan museológico determinó la necesidad de la externalización de las áreas de reserva de la institución. Esa estrategia, que seguía siendo fundamental en 2018, resultó vital por varias razones, porque ya conocíamos mucho mejor el edificio. En 2018 se habían realizado estudios previos y era ya una evidencia que no podíamos abordar ni parcial ni por fases las obras de rehabilitación. Y en segundo lugar, porque la intervención se hace sobre huella del edificio y por lo tanto la única posibilidad de crecimiento que para poder atender esos nuevos servicios al público e incluso los espacios de almacenamiento, el tratamiento a las colecciones, requería que esos espacios los destináramos en el museo en la Plaza de América y por lo tanto se hacía fundamental el contar con un área de reserva externa. Aquí estáis viendo ya momentos de la evacuación, que ahora ya casi voy a comenzar. En 2018, cuando se retoma el proyecto, las circunstancias de partida eran muy complejas. Estamos ante una institución permanente de fondos arqueológicos, o sea, donde es receptora de fondos arqueológicos desde 1984, momento de las transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y tengo que hacer que el ritmo de ingresos es una media de 37 por año. Lo que se traduce en un continuo crecimiento de los fondos, una incesante entrada de bienes. En aquel momento, en 2018, tan solo un 22% de los fondos almacenados estaban embalados en contenedores adecuados. Muchos de ellos todavía permanecían en las cajas originales procedentes de antiguas excavaciones. La colección integrada por más de 750.000 registros, compuesta por una gran diversidad de materiales, de pesos, de tamaños, de diferentes procesos de estados de conservación. Una colección, por tanto, que era una colección diversa, compleja, relevante. Sentíamos una responsabilidad enorme.
Debía recibir, por tanto, un tratamiento conforme a los estándares de conservación. En aquel momento era urgente la necesidad de encontrar y configurar un espacio de reserva estable con posibilidad de crecimiento, llamada a convertirse en el almacén del Museo Arqueológico de Sevilla. Se habían dado algunos pasos en una etapa anterior, en torno a 2011-2012, incluso antes, pero aquella idea no se fraguó, no prosperó, y tuvimos que ponernos a buscar un área de reserva. Yo creo que hay muchos museos que han vivido esos momentos. Pero a partir de ese momento empezamos a hacernos una serie de preguntas sistemáticas que sirvieron para iniciar los análisis, buscar las soluciones, gestionar los proyectos y llevarlos a cabo. Análisis que se desarrollaron simultáneamente en el tiempo, puesto que son problemas que van encadenados, influenciándose unos a otros. En este momento había llegado el momento de la toma de decisiones encaminadas a la viabilidad del proyecto. Mercedes se ha referido al cierre a público en 2020, pero ya en 2019 ya éramos conscientes de la necesidad de cerrar el museo al público para poder centrar todos los esfuerzos y recursos en el desarrollo de la evacuación. Y efectivamente, el 12 de enero de 2020 cerramos las puertas a público. Éramos muy conscientes de la trascendencia de una serie de decisiones que eran muy complejas para cualquier museo. Cerrar al público era el final del camino de toda una serie de decisiones que habíamos tomado, que consistió en una reorganización integral, tanto desde el punto de vista de organización del personal del museo, de todo su servicio. Tomamos decisiones delicadas como paralizar la atención a investigadores. Nuestro museo es un museo que tiene una frecuentación muy importante en el campo de la investigación, de no participar en exposiciones, que digo que fueron decisiones muy delicadas. La única actividad a la que no renunciamos fue a la recepción de fondos procedentes de excavaciones. La experiencia de otros museos arqueológicos que habían tomado dicha decisión de no ingresar fondos, la mayoría por imposibilidad real en momentos de rehabilitación, nos había demostrado el riesgo insuperable de perder el factor de crecimiento que tienen la mayoría de los museos arqueológicos. Bien, digamos que por la vigencia que tiene, que llevamos un apagón programado del museo para poder afrontar el reto del futuro. Fue un momento, como ya he dicho, difícil en todos los aspectos, no solo desde el punto de vista de las funciones esenciales que dejamos de atender, sino también, si me lo permiten, desde la propia gestión emocional del propio equipo del museo y de nuestros públicos, ante la inmensa incertidumbre que supone cerrar nuestro museo. De esta manera, cada uno de los proyectos se integró en este cronograma general y empezamos el primer paso de planificación. Pasaba por saber exactamente qué teníamos. Esta pregunta es una pregunta habitual en los museos arqueológicos que reciben materiales arqueológicos. ¿Cuánto teníamos? ¿En qué condiciones estaba? ¿Cómo lo podíamos embalar? ¿Cómo lo podíamos mover? ¿Y cómo lo podíamos conservar? Así es como iniciamos lo que nosotros llamamos el cubicaje, que no es otra cosa que la piedra angular de toda la evacuación del museo. Iniciamos el cubicaje de los almacenes con muchísima antelación, en el año ya 2018, en cuanto se retomó el proyecto. La antelación, incluso, si me permiten, la anticipación, han sido claves en la ejecución de este proyecto masivo de evacuación de las colecciones. Este diagnóstico en profundidad nos proporcionó plazos realistas de ejecución, ajustados además a unas anualidades de evacuación y, lo más importante, una estimación presupuestaria fiable. El cubicaje duró varios meses, muchas horas de trabajo del equipo del museo en colaboración con algunas empresas especializadas que intervinieron en diferentes momentos del proceso.
Fueron muchas las horas de bucear en los almacenes y en las salas de exposición, de medir, de contrastar, de calcular, de anotar y trasladar a cuadernos, a hojas de cálculo, hasta llegar a un sistema propio de documentación, de control de movimiento de las colecciones. La clave de todo fue contarlo absolutamente todo y todo eso trasladarlo a tablas. El número y tipo de todas las cajas, así como todas las piezas sueltas, las dimensiones de todo ese material, una somera descripción genérica de sus contenidos, realizando así una primera evaluación de sus riesgos de conservación, condiciones de aclimatación y sus necesidades especiales que influirían en el formato del tipo de contenedor a elegir. Estándar, medida especial, a medida. Siendo muy breve, les ahorro todos los cálculos, fórmulas, consultas, estudios intermedios. Este proceso nos dio una idea muy clara de nuestras necesidades. En primer lugar, de una gran compra logística, seleccionamos 13 tipos de contenedores normalizados a adquirir. En total, en esta compra fueron 14.000 los contenedores que se adquirieron. En segundo lugar, todo este estudio nos sirvió para facilitar el cálculo de las necesidades de transporte, conociendo la superficie y el volumen de los contenedores que íbamos a tener, podíamos conocer nuestras necesidades de transporte. Y finalmente, como es lógico, también nos sirvió para conocer las necesidades de equipamiento que tendríamos en nuestro nuevo espacio de reserva, puesto que además de las superficies que ocuparían, se había hecho una primera evaluación de su fragilidad y condiciones de conservación. Pero, ¿cómo controlar los movimientos sin perder la trazabilidad, la seguridad y la información de los objetos? Para ello decidimos, observando los riesgos más acuciantes y las colecciones a las que afectaba, la necesidad de controlar en todo momento el movimiento de cualquier fondo, tanto internamente como a la hora de su transporte. Era la única vía para evitar el riesgo de pérdida de información o disociación. Éramos conscientes de que en un movimiento masivo como este, en el que iban a trabajar diversos equipos, en el que los fondos iban a cambiar de contenedor y de ubicación dentro del museo, en el que los contenedores se tendrían que agrupar en contenedores secundarios mayores y que se desplazarían y llegado el momento saldrían del museo. Como he dicho, éramos conscientes de que el tradicional registro y documentación no era suficiente. Tenía que ser una aplicación flexible, sencilla, con inmediata sincronización, en la que pudiesen trabajar simultáneamente un número indeterminado de personas y que todas tuviesen la información actualizada en tiempo real. Finalmente, tras casi un año de trabajo con el Servicio de Informática de la Consejería de Cultura, optamos por una aplicación de inventario de ese servicio de informática que en definitiva nos ajustamos a esa aplicación que es de software libre, código abierto, denominado GLPI, y ese fue el reto sobre el que ahora seguimos trabajando. Creo que para otras experiencias futuras. ¿Por qué era necesario un tratamiento diferente de los embalajes normalizados frente a los embalajes a medida? Para la planificación de los fondos decidimos hacer una separación necesaria para poder afrontar con seguridad los riesgos específicos de las diferentes colecciones. Planificamos y ejecutamos separadamente los fondos que se embalarían en contenedores normalizados, conocidos como euroformato. Aquí estáis viendo pues, el embalaje de las piezas de vitrina, por ejemplo, frente a los embalajes normalizados nos ofrecían unas cualidades que eran imbatibles. Apilabilidad, permite la paletización y admite una facilidad en la manipulación y transporte. Y el otro frente, el otro grupo de piezas, hasta 640 cajas especiales, fueron aquellas, el concepto de caja especial o de pieza especial,
Es aquel que se refiere no solo por razones de peso, sino por fragilidad, condiciones especiales de conservación, condiciones de seguridad. No puede ser embalada en un contenedor normalizado. En estos fondos, el riesgo de disociación o pérdida de información es muy bajo. Casi todas son piezas bien conocidas y documentadas, pero sí deben valorarse otros riesgos que afectan a la integridad de la pieza en su manipulación y transporte. La manipulación y el transporte de las cajas individuales es mucho más compleja. Tengan en cuenta que estamos transportando cajas de madera con la complejidad que eso significa, cajas que tienen diferentes dimensiones, lo que en un principio, algunas con más de 2 metros de longitud, con grandes pesos. La organización de lo que era el estocaje diario de salida era bastante compleja con respecto al transporte, a los camiones. Y aquí tengo que decir, para que se entienda el volumen del movimiento, que el número de camiones que se emplearon para traslado de fondos fue 235 camiones en una media de entre 2 y 3 diarios. Sin contar movimientos parciales que ya hicimos en 2020. 10 camiones de mobiliario y equipamiento del museo. Estamos moviendo un museo también. El museo es todo eso. Y algo a lo que nos enfrentábamos por primera vez, y es 32 camiones con destino a Punto Limpio. Muchos de los directores comprenderán de lo que estoy hablando. Todo ello estaba cargado, lógicamente, de distintos protocolos que afectaban no solo a fondos museográficos o a equipamientos, sino que tuvo que atender y someterse a criterios sostenibles en cada uno de los supuestos. Antes de poder iniciar la operación de embalaje de las piezas especiales, tuvimos que organizar toda una serie de trabajos previos que habíamos diagnosticado como necesarios en los meses de planificación. Contábamos con estudios históricos del edificio, pero digamos que el conocimiento de los almacenes y el cubicaje nos permitió trazar una estrategia de sistematización de todos los elementos originales que fueron desmontados del pabellón del 29 por Félix Hernández. Estos trabajos aportaron un conocimiento significativo y, permítame, lo digo porque el propio Guillermo Vázquez Consuegra lo reconoce así, han añadido valor por ese valor y han mejorado el proyecto de rehabilitación, porque parte de esos elementos se han incorporado en el proyecto de rehabilitación. Además de esto, tuvimos que abordar desde una metodología arqueológica determinados conocimientos que teníamos que ofrecer del edificio al equipo redactor del proyecto. El conocimiento del estado de las estructuras unido a los cálculos de movimiento de los grandes pesos nos llevaron a plantear el apuntalamiento de las bóvedas de la planta semisótano del museo. Aquí tengo que hacer una parada ineludible. Fueron momentos críticos. La estructura era una estructura que ya se había demostrado muy endeble. En esta imagen que estáis viendo de 2 grúas arañas para desmontar un arquitrabe, en un espacio casi de 60 metros cuadrados, concentramos casi 8.000 kilos. Fue un momento muy delicado con una estructura que ya sabemos que era muy difícil de... También tuvimos que abordar, aquí estáis viendo todo el operativo, y tengo que decir que cada vez que apuntalábamos teníamos que mover, como si se tratara de un tetris, todos esos palés que ya estaban almacenados en el sótano. En fin, fueron momentos para olvidar. Hubo que hacerse una adecuación para el transporte, construyendo un muelle de carga y salvar todas las diferencias. El siguiente paso a abordar, y ya voy muy rápido, la primera de las preguntas que nos hicimos y que ya un poco he anticipado fue dónde situar la reserva del museo. ¿Qué espacio puede acoger a toda una colección como esta? Las necesidades de espacio estaban muy claras: amplitud suficiente, posibilidad de crecimiento, almacenamiento en altura, compartimentación de espacio, buenos accesos por carretera y
muelles de carga, criterios de seguridad y cercanía a un entorno urbano. La búsqueda pues, fue difícil porque tuvimos que abrirnos huecos en una infraestructura cultural que ya existía, pero finalmente la Consejería de Cultura, que ya gestionaba ese centro, determinó que una parte del centro logístico de patrimonio cultural fuera destinada a área de reserva externa para el Museo Arqueológico. Es un espacio, por tanto, de titularidad de la Junta de Andalucía que garantiza la sostenibilidad de la inversión llevada a cabo. Este espacio se sitúa en un antiguo centro de fermentación de tabaco en San José de la Rinconada, a 16 kilómetros de la sede del museo. El inmueble fue adscrito a la Consejería de Cultura para servir como almacén externo al museo. Ocupamos un espacio de 6.494 metros, representa el 80% de la infraestructura, y con ello hemos ofrecido una solución para este momento y para futuro del propio museo. El museo dispone de allí de 2 naves con más de 4.000 metros cuadrados construidos. El espacio disponible pues, agranda las posibilidades de crecimiento, lo garantiza, cuestión vital en un museo arqueológico. Con ello se asegura la posibilidad de crecimiento y allí estará el grueso de nuestras reservas, la recepción de fondos arqueológicos, gran parte de la actividad investigadora, la reproducción de bienes, la formación, la restauración, así como la difusión permanente para algo que me interesa muchísimo: fomentar el conocimiento por parte de otros públicos a la realidad de necesidades de conservación que tiene el patrimonio arqueológico en general. Además de mostrar todo el trabajo interno que se lleva a cabo en el museo, más allá de la exposición de su fondo. Y finalmente algo que a nosotros hemos iniciado y que nos resulta especialmente importante, que es trabajar en el municipio de La Rinconada con programas educativos, con visitas a instituciones de interés cultural de la localidad, porque nuestro objetivo es trabajar, crear aprecio y valor cultural en la comunidad donde ya nos hemos integrado. Yo siempre digo en esto, voy terminando, lo prometo, te voy a contar tanto, que el Museo Arqueológico podemos considerar que se ha refundado, porque actualmente tiene 2 sedes y se ha refundado porque garantiza el futuro del museo. Ya voy concluyendo, voy a poner rápidamente fotos del proyecto. El proyecto de rehabilitación recupera algo fundamental, que es su sintonía con el parque, su visión de recuperar ese pulmón que representa el Parque de María Luisa. Es un lugar emblemático, pues en general, pero está en la memoria de sevillanos y sevillanas que disfrutan de la Plaza de América como un espacio de patrimonio, de ocio y de paisaje, evidentemente, es un paisaje. Entre los hitos del proyecto, sin duda está el acierto del proyecto de rehabilitación de recuperar la entrada original de Aníbal González, configurándolo como el gran espacio de acogida a público, al tiempo que facilita la circulación de zonas públicas con y sin colecciones. La recuperación de esos lucernarios y ventanales nos ofrece al público una renovada iluminación natural que favorecerá la experiencia de la visita. La conexión con el parque, la circulación se racionaliza. Y por último voy a poner de manera correlativa imágenes. Al ser un proyecto de rehabilitación que afecta al edificio y a la implantación de la museografía, el público va a ser recibido con lo que nosotros llamamos museo de museo, que es una idea que, como ha habido que reajustar toda la exposición a raíz de la revisión que se hizo en 2018, nuestro objetivo era más ambicioso en un principio, pero ha quedado muy bien resuelto en esta sala cero. El territorio, como no, lo tenemos en cuenta en todos los hitos expositivos y finalmente, pues aquí tenemos una de las piezas
más importantes del museo. En este caso es el final de las salas de prehistoria, resolviendo un problema que hemos tenido a lo largo de todos estos años, con el tesoro del carambolo, que finalmente queda resuelto. Yo creo que queda muy bien resuelto. Y el tercer itinerario, que va desde la Bética hasta Al-Ándalus, que en este caso a mí me gusta poner esto para que comprendáis la calidad que tiene el proyecto y el propio edificio. Y por nuestra parte nada más. Pensad que nosotros pues hemos vivido muchas dificultades, pero tengo que decir que lo hemos vivido también siendo conscientes del privilegio y de la responsabilidad que ha representado. Y aquí sí que tengo que dar la importancia que ha tenido la coordinación entre dos administraciones, la Consejería de Cultura, que ha hecho una apuesta importantísima para hacer viable la rehabilitación, la del Ministerio, y yo siempre, por supuesto, agradecimiento a mi equipo, sin el cual jamás hubiera obrado esta magia que hoy hemos presentado. Muchas gracias.